primera lección de Anima Acción de Napoleón 702 para .blend. En esta primera lección vamos a hacer un ejercicio sencillo que es el poner de rodillas a un hombre que cae. No hace ningún esfuerzo, simplemente por efecto de la gravedad cae. Pues vamos a empezar con la primera parte. Primero eliminamos el cubo y vamos a importar hay dos formas de importarlo, sabéis, una con link y otra con añadir. Lo añadimos, buscamos el personaje en tutoriales, personaje, hombre Cristóbal y nuevo hombre, colección y hombre. Muy bien, aquí lo tenemos ya preparado para poder empezar la animación. Y aquí tenemos el personaje con todas sus características. Lo pasamos a modo pose para poder animarlo y encontramos todos los huesos que podemos mover con colores. Sabéis que seleccionamos a base de colores. Bien, para poder empezar a trabajar entonces, creamos un plano que nos va a servir de suelo. Bueno, un poquito más pequeño, tampoco hace falta mucho, simplemente lo que vamos a hacer va a ser que el señor se va a caer al suelo, pero se va a caer como si le diera de repente no sé, algo, se desmaya y se cae, primero de rodillas y luego cae de frente. Le damos un poco de color al suelo para que tenga un tono, no muy claro tampoco, porque si no se nos pierden todos los huesos que vamos a todos los controles. Abrimos un poco. A mí me gusta trabajar con la línea de tiempo, con el timeline. Hay gente que juega que trabaja con el dot sheet. A mí me gusta, para lo que vamos a hacer, simplemente ver dónde están las claves y trabajar con ellas. Vamos a hacer una animación muy sencilla, muy tranquila y no nos vamos a preocupar de mucho más. Lo dejamos así, con un pequeño espacio para verlas y nos preparamos para empezar la animación. También vemos que tenemos las capas seleccionadas en el modo pose. Bueno, también el modo pose lo podemos coger de este indicador y a partir de este momento lo que tenemos que hacer es preparar el personaje a nuestra conveniencia. No nos hacen falta muchos de los huesos que tienen aquí, nos sobran. Pues para eso abrimos con T y vemos que tenemos aquí todas las capas. Podemos quitar la de la cara, el torso lo dejamos y los twists también lo dejamos. Los dedos se los vamos a quitar, todos los dedos. Y vamos a emplear la cinemática inversa. Ahora mismo tiene la cinemática directa, ahora veremos cómo se la quitamos. Pero para los brazos, en este caso, nos conviene la cinemática inversa. Veremos en otro momento cómo se utiliza la cinemática. Le quitamos los suites de los brazos. Y para las piernas, los pies, sí utilizamos también la cinemática inversa. Luego deshabilitamos la cinemática directa para que no nos molesten los controles. Quitamos los tweets y quitamos el rot porque tampoco lo vamos a utilizar para nada. Luego aquí tenemos ya el personaje preparado con los controles que vamos a utilizar. Veremos un poco cómo funcionan en cada momento. Bien, vamos a trabajar entonces con este personaje de Cristóbal González que nos ha cedido amablemente. Bien, veis que están deshabilitadas las cinemáticas inversas. Para eso, para habilitarlas, tenemos que ir al panel de control que tenéis aquí, que hemos resaltado, y donde pone IKFK, que está en 1, lo tenemos que llevar a 0, porque eso deshabilita la cinemática directa y habilita la cinemática inversa. Como veis ahora, si tomamos el control de la cinemática inversa, se mueve. Le damos al otro brazo y hacemos exactamente lo mismo. Aparece con 1, lógicamente, lo ponemos a 0 y ya podemos trabajar con la cinemática inversa.
Para estos casos es más cómodo porque se puede controlar. Para casos en que haya que andar o alguna cosa de estas es mucho más complicado y siempre es más molesto. Bueno, entonces vamos a trabajar en este caso en los fotogramas impares. Esto es una forma de hacer la animación como otra cualquiera y nos puede servir perfectamente en el 1, en el 3, para poder trabajar con las distintas acciones que vamos a hacer. Vamos a hacer un gran blocking de lo que es la animación, simplemente en fotogramas seguidos. Luego le iremos dando el paso, le iremos dando el ritmo y todas estas cosas. Pues tenemos que colocar la postura. Fijaros que con la cinemática inversa yo puedo llevar el brazo donde quiera, puedo hacer con él malabares, pero lógicamente tengo que colocarle en su sitio. Se supone que representa a una persona humana, aunque sea un monigote de dibujos animados, de los llamados dibujos animados en 3D. ¿Cómo se hace? Pues estiro el brazo hasta que llega a una posición en la que empieza a doblar el codo. A mí me gusta utilizar este gizmo, que tiene de todo, y vemos que giramos la mano, hemos colocado el brazo más o menos en altura para una posición de reposo, que es la primera postura que vamos a colocar, una posición de reposo. El personaje está tranquilamente. Vemos cuando el brazo intenta empezar a doblar, esa es la posición lógica. Así hemos colocado el frente. Giramos un poco las manos no están totalmente paralelas al cuerpo, sino que están un poco hechas hacia adelante, y fijaros que queda muy rígido. Pues simplemente levantamos hasta que empiece a doblar un poco el codo. Del propio peso el brazo no está totalmente rígido, los músculos, si queremos el brazo totalmente recto tenemos que estirarlo nosotros. Entonces el brazo normalmente, aunque esté caído, el brazo tiene un cierto doblez. Lo hacemos ahí, lo llevamos un poquitín hacia adelante porque el peso del brazo cae hacia adelante y vamos teniendo la primera posición de reposo del personaje. La posición inicial. Vemos los pies, si los pies están también coincidentes con el suelo, los bajamos un poquito, aunque se estiren un poco las piernas, no importa, porque tampoco, y cuando traspasen un poquito, ahí las tenemos. Ahí no harán sombra cuando le demos luz o lo que sea y estará el personaje en su sitio. Bien, una vez que tenemos la postura inicial preparada para la animación, tenemos que darle una clave. Para eso, o apretamos la I, ese botón también nos podría haber servido, porque ese botón nos fija cada movimiento que hagamos, o le damos a la I, o también podemos, dándole a la A, seleccionando todos los elementos, veis, no le había dado la A, le doy a la A y selecciono todos los huesos, y ahora dándole a la I o dando botón derecho, me sale la posibilidad de grabar una clave. La pongo en localización, o sea, en movimiento, en rotación y en escala. Lo pongo en todo, puedo darle a todas las posibilidades, pero como en algún momento voy a tener que escalar también, pues es conveniente que le dé la escala. Y veis, aparece aquí un pequeño cuadradito amarillo que nos indica que está seleccionado y que ya tengo una clave con todo lo que está seleccionado, es decir, de todos los huesos. Ya puedo mover y eso queda fijado, muy importante que eso queda fijado. Podemos empezar a preparar la segunda pose o pose final. Es un método de animación como otro cualquiera que nos va a servir en este momento para este tutorial. Movemos mediante la flecha de la derecha dos fotogramas, nos vamos al fotograma 3 y empezamos a plantearnos mover la cintura. Movemos el general de todo el cuerpo y vemos que si lo movemos con la cinemática inversa, las manos y los pies quedan en el mismo sitio y además quedan los controles de las articulaciones, los controles de los codos y los controles de las rodillas. Bien, para mover todo esto podemos moverlo seleccionándolo todo, vamos a seleccionarlo todo y vamos a mover la figura completa. Seleccionamos los pies,
los dos pies, las cinemáticas inversas, seleccionamos las dos manos. Por eso le damos a la tecla numérica 3 y ahora le damos a la 9 para colocarlo. Me gusta más trabajar así bien que el personaje mire a la derecha. Y fijaros, al girarlo, gira toda la figura completa porque estamos moviendo todo lo que se fijaría. Lo llevamos hacia adelante, donde pensemos que ha caído, ahí estarían los pies y ahí sería más o menos donde caería, siempre lo podemos mover luego después. ¿eh? Adelantamos un poco pensando dónde va a caer, teniendo un poco en cuenta, y lo llevamos al suelo. Lógicamente queda hecho una estaca el hombre, no se puede dejar así, esto hay que trabajar la postura final que va a tener el cuerpo. Podría tener muchas posturas, podría estar más desgajado, menos, pero vamos a hacer una postura muy sencilla porque para ser la primera lección pues tampoco hay que trabajar mucho y hacer la cosa lo más sencilla posible. Los pies quedan en horizontal, tener en cuenta que está desmayado y pues lo más normal es que queden pegados y separados, si no es una postura bastante complicada de tener. Incluso a lo mejor luego le levantamos un poco los talones. Las manos también y la cintura queda un poco en hueco, la unimos al suelo. Hemos aplastado la cintura también contra el suelo, las piernas las relajamos un poquito. Fijaros que mete la rodilla, ¿por qué? Porque no hemos trabajado los controladores. Los controladores, esos exactamente, los tenemos que llevar, están hacia adelante porque la figura no los ha movido. Los tenemos que mover nosotros. Al llevarlos a la altura de la línea de tierra, a la línea de suelo, las rodillas quedan perfectamente como si estuvieran en el suelo. ¿Veis? Postura de rana, que se dice. Le damos un poquito, giramos un poquito los talones para que no sea... el cuerpo tiene músculos, tiene tendones, tiene una serie de cosas que le impiden ciertas rigideces, hay que tenerlas en cuenta. Muy bien. El cuerpo ya está y vemos que, bueno, pues tiene sumergido prácticamente. Habría que moverle un poco la pelvis también, eso que nos permite bailar, el hueso del baile, pues lo movemos un poquito para que quede bien horizontal. Vemos que ha quedado demasiado metido, podemos levantarlo un poco para que quede un poco más ajustado en el suelo. No importa que quede un poco traspasando algunas partes del suelo porque eso sería que está aplastado. Ten en cuenta que es una figura. El pecho ocurre lo mismo. Ten en cuenta que el pecho, bueno, pues para eso están los swing estos que podemos trabajar con ellos, levantarlos un poquito para que la figura se adapte un poquito más al suelo. Así, exactamente. La caja torácica tiene que estar un poco más amarrada al suelo. Sacamos un poco el cuello y la cabeza, que se ha hundido totalmente en el suelo, tampoco es así. Lógicamente tenemos que darle hacia un lateral. Vamos a ponerla hacia aquel lateral. Hacia acá, la giramos un poquito y la cabeza quedaría así. No importa la oreja, porque la oreja sí se aplasta con el peso de la cabeza en el suelo. Luego vemos que ha quedado la oreja por debajo, un poquito del pecho, la caja torácica con el propio peso se aplastaría un poquito y estamos encontrando la posición de relajación del cuerpo en la horizontal. Comprobamos que esté bien en todas partes, poquito a poco, y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar un poco las extremidades, los hombros y los brazos. Los hombros están hacia atrás porque tienen la postura, pues cogemos la clavícula, ese hueso que controla el hombro, y girándolo lo llevamos al suelo. Un pequeño giro y el hombro irá hacia el suelo. Lógicamente, la postura de relajación, los hombros van a quedar pesando con su propio peso, van a quedar en el suelo. La clavícula queda horizontal. La otra clavícula hacemos lo mismo y juntamos el hombro en el suelo. Y ya solo quedan las manos que, según sea la animación, van a quedar en un sitio o en otro. Una postura podría ser perfectamente al lado del cuerpo, pero para darle un poco de dinamismo, un poco de movimiento, las vamos a llevar
un poquito hacia adelante. Fijaros que el codo no nos está respondiendo porque está pasando lo mismo. Tenemos que trabajarnos el control del codo, la IK del codo, que veis está en la parte superior. Colocamos la mano bien, un poco apoyada sobre el suelo para que veamos, bien horizontal, y bueno, no nos preocupamos de los dedos porque los dedos los veremos luego después. Y como vemos que el codo está levantado, tendremos que trabajar el control del codo. Tiramos de él hacia atrás en la postura natural y efectivamente cuando lo llevamos a su altura, la altura lógica que debería tener, el brazo toma esa posición normal. Hacemos lo mismo con la otra, llevamos el brazo al cuerpo. También se nos ha deformado un poco por exactamente lo mismo. Fijaros dónde está el control del codo y lo llevamos un poco a su lugar natural. Llevamos el brazo, lo ponemos en posición del suelo. Todo esto es conveniente hacerlo, digamos, en principio tomándoselo con calma, porque tener en cuenta que estas posturas van a ser las posturas iniciales y la final, es decir, donde va a quedar el personaje. Puede quedar ahí o luego podemos hacer, por supuesto, todas las innovaciones que nosotros consideremos oportunos. Pero veis que lo estamos tomando poco a poco. Tomamos el control del codo y lo vamos poniendo en su lugar para que el brazo tenga una posición natural. La muñeca, el codo, lo bajamos un poquito sin que se nos deforme el hombro, porque si le damos demasiada vuelta, el hombro se nos va a deformar porque lo hemos echado hacia adelante. Luego veis que el brazo ya está más o menos en su posición natural, totalmente apoyado en el suelo, la oreja, la cabeza y todo el cuerpo. Esta es la posición final. Una vez que tenemos la posición final, le damos a la A para seleccionar todos los controles que hemos tenido y con botón derecho, insertar keyframe, le damos insertar keyframe y le damos a Location, Rotation, Scale. Y nos aparece en la línea de tiempo la segunda clave. Luego tenemos una primera clave, el personaje está en reposo y pum, pum, con una intercalación entre medias, que está a 45 grados, está justo entre las dos, sin más preocupación, la máquina lo hace sola, no tenemos que preocuparnos, nos da la segunda pose, que va a ser la pose final con la que vamos a trabajar. El paso siguiente es hacer la postura intermedia. La postura intermedia va a ser que el personaje va a caer de rodillas y luego se va a derrumbar. Para eso vamos a mover la última clave, la vamos a mover un poco a la derecha, ahí en la línea de tiempo. Seleccionamos la última, vemos que esa se pone amarilla y con G lo movemos 2 hacia la derecha. Ahora la intercalación es mayor, ya hace más ángulo, pero a nosotros no nos interesa. No nos interesa porque lo que queremos es que haya una posición intermedia que quede de rodillas. Por tanto, seleccionamos la primera postura con todo seleccionado. Es muy importante tenerlo con la A. Vamos a ampliarlo esto un poquito. Con la A seleccionamos la primera posición, la primera clave, y con esto lo que podemos hacer es simplemente moverlo. Seleccionamos la primera con la posición y le queremos calcar esa posición. Pues simplemente le damos a Shift D y nos duplicamos esa clave. Veis que salen esas 4 flechitas y las llevamos 2 fotogramas hacia la derecha. Con lo cual nos ha calcado esa clave y
veis que la figura permanece aunque lo movamos porque hemos calcado la fase. Nos colocamos entonces en el fotograma 3, que era el fotograma intermedio, cogemos lo que le da todo el movimiento y lo que vamos a hacer va a ser llevar a la figura de rodillas. Para eso preparamos el modelo y vemos que lo podemos ir llevando, pero las manos, como siempre, se quedan en posición. Pues queremos que lo acompañe un poquito porque vamos a hacer la postura final de cuando queda de rodillas. Entonces las manos van a estar, lógicamente, pegadas al cuerpo, no se van a quedar flotando por ahí. Y ahora, menos los pies, podemos moverlo. Intentamos llevar las rodillas, pero claro, la cinemática inversa de los pies nos impide que esas rodillas lleguen bien al suelo porque se nos rompe la figura. Veis que se nos ha ido hacia un lado, la centramos un poquito, viendo la posición de frente, y ahora tenemos que trabajar los pies. Este control viene muy bien, que simplemente rotándolo nos hace ese juego que tiene el pie. Lo rotamos bien en eje X y vemos que más o menos hemos encontrado la postura. Todavía no del todo porque está un poquito forzado esos pies. Bajamos un poco más el control de la cintura. Preparamos también los controles de las rodillas, los separamos un poquito para hacer la postura un poquito natural. Ten en cuenta que los controles de las rodillas y los codos son muy importantes porque nos dan la veracidad de lo que pueda tener el movimiento de la cinemática inversa. Miramos desde un lado, desde otro y vemos que los pies, la postura de los pies se ha quedado muy forzada, así no acabaría de quedar del todo la figura y no podemos forzar más esa posición. Bajamos un poquito, adaptamos un poquito la posición del cuerpo y vemos que nos va a hacer falta mover un poquito hacia adelante los pies. Movemos los dos, ahora la postura es más natural, intentamos que no traspase mucho y la postura empieza a ser algo más normal. Cuando lo tenemos todo, le damos a la A, botón derecho y grabamos la clave, con lo cual ya se clava de rodillas, pon y pon. Ya tiene la intercalación que nosotros andamos buscando. Bien, pues ahora es cuando empezamos a animar de verdad, porque claro, estas poses sí pueden valer, pero claro, no valen como animación. Tener en cuenta que en 5 fotogramas volaría la figura. Y tampoco esa posición intermedia es muy lógica, el cuerpo está demasiado rígido, la posición, bueno, luego eso lo rectificaremos todo en su momento. Vamos a hacer un intermedio entre la 1 y la 3, para eso seleccionamos la 3 y la 5 con todo y nos quedamos en el 3. Vemos que otra vez vuelve a hacernos la intercalación la máquina, que es muy lista, pero no nos interesa esa intercalación, lo que nos interesa es hacer una postura lo más parecida a la posición inicial para que tenga ese ritmo en la caída. Se inicia una ligera caída poco a poco y luego ¡bum!, se derrumba el cuerpo hasta llegar a lo que va a ser, en este caso ahora, en la clave 5. O podemos hacer también que llegue el momento de que llega. Entonces lo que vamos a hacer va a ser calcar el fotograma 5, lo seleccionamos, veis que se pone amarillo y Shift D y lo duplicamos y lo movemos un poco hacia la izquierda. Con lo cual hemos fijado el momento de que llega a la rodilla. Vamos a hacer esa especie de intermedio. Para ello, pues vamos a trabajar el fotograma anterior. Lo colocamos en lo que ahora es el fotograma 3 y empezamos a trabajar. El cuerpo llega de la parte de arriba, las manos van a estar separadas del cuerpo porque ha bajado muy rápido
y las manos con el efecto látigo. Tener en cuenta siempre el efecto látigo. El látigo se maneja desde la articulación, que en este caso es el hombro, y va quedando cada vez según se va alejando de esa articulación. Entonces las manos, como la caída ha sido muy rápida, se quedan. El cuerpo con su propio peso se aplasta, la cabeza también se aplasta, el cuello, y vemos que queda una postura muy rara. Esto va a durar un fotograma, va a hacer el efecto, esto es muy curioso, hace el efecto de que está aplastado, pero no se va a ver esa deformación prácticamente. Nos va a dar la sensación. El cuerpo se aplasta también, veis que las rodillas las hemos abierto para dar esa sensación y le damos a la A y insertamos una clave. Luego ya tenemos cae, pum, y se recupera. Pum, aplastado y se recupera. ¿De acuerdo? Hemos hecho el aplastamiento, el squash y el sketch de los famosos 12 principios de la animación y el personaje cae. De vez en cuando miramos el resultado un poquito moviendo los fotogramas adelante y atrás si sigue esa continuidad que tenemos que seguir. Ahora, ahí en medio, tendríamos que hacer una intercalación, la que hemos dicho antes, la intercalación del personaje iniciando la caída. Por tanto, seleccionamos, con la A hemos seleccionado todos los huesos, con la A seleccionamos esas 3 claves y los movemos hacia la derecha, con G dejando otra vez el hueco 3 libre. Pero nosotros no nos interesa esa intercalación que nos ha hecho, es una intercalación muy lineal y queda muy en medio. A nosotros nos interesa conseguir una fuerza en el movimiento. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser intentar picar otra vez la posición de rodillas. ¿Por qué? Porque va a ser la llegada. La duplicamos, la posición de rodilla, y ahí la tenemos. Llega y bota, point, veis que hace el bote. ¿Pero para qué queremos esa posición? Pues esa posición nos va a indicar cómo llega el personaje. Aquí vamos a hacer lo contrario que en la anterior. Vamos a estirar el cuerpo, todos los controles se van a estirar, más o menos. El cuerpo va a estar llegando al suelo, lo ponemos muy cerca de donde está llegando. La cabeza se estira también, la posición, luego veremos los arcos y por todos los caminos que van. Y fijaros que las manos también quedan totalmente en el aire. Luego tendremos que ver si es la postura de acuerdo a la que hace el efecto látigo que os decía antes. Cuando lo tenemos, le damos a la A y seleccionamos, ¡pum! Fijaros cómo cae ya. Cómo los brazos hacen ese efecto látigo, las manos tienden a quedarse y hacen ese efecto látigo. Llevamos los fotogramas, para no estar trabajando con todos, el final de los fotogramas habilitados los llevamos un poquito cerca y podemos ya ver el movimiento. Le damos a la flecha, ponemos un poco, le damos a la flecha y vemos el movimiento. Efectivamente, hombre, vuela, ahora echaría humo el personaje, es imposible que sea así la animación, pero nos podría servir. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir preparando intercalaciones. Ya tenemos el personaje en posición vertical, lo tenemos cuando llega, vamos a hacer el intermedio que decíamos al principio. Damos 2 espacios y en el hueco que hemos dejado preparamos la intercalación. Esa intercalación pues sigue sin valernos y lo que queremos es que se haga un intermedio entre la primera y la caída. Queremos ese inicio de movimiento. Por tanto, seleccionamos todo y en el 3 preparamos esa intercalación. Movemos un poco hacia atrás, porque el movimiento es, recordar que el movimiento es hacia adelante,
movemos también la pelvis, ¿eh? Movemos las manos que quedan casi donde estaban antes, las manos permanecen en el mismo lugar, con cuidado porque el cuerpo tiene que estar. Lo acercamos a la parte de arriba, cuidado que se nos han tensado los brazos, luego tendremos que verlo. Los pies se han intercalado por su cuenta, no queremos esa intercalación porque queremos que el personaje caiga. Luego todavía está apoyado totalmente, ha doblado las rodillas, pero los pies pueden permanecer un poquito, ¿eh? ¿Veis? Echamos un poco el cuerpo hacia atrás porque sigue en la inercia del cuerpo, sigue hacia adelante. Cuando tengamos, le damos a la A y hacemos la intercalación. Fijaros, ¿eh? Muy sutil. El espacio entre la 3 y la 5 es mucho más largo. Y ahora rectificamos el 5, le doy a esta para el autokey, para que los movimientos que haga a partir de ahora los vaya grabando, porque si no, cada movimiento que haga tengo que irlo grabando. Ahora ya se lo doy, preparo el autokey y vemos que va grabando cada movimiento. Muevo un poco los codos también, acordaros de esos controles de los codos. Y vemos la posición. Vemos el movimiento látigo de los brazos y cómo el cuerpo sigue. El cuerpo llega al suelo, ¡pum!, golpea, se aplasta y rebota. Luego haremos más movimientos, lógicamente, ¿eh? Todo esto es ir rectificándolo poco a poco. La cabeza, al llegar aquí, ha rebotado. Aquí la cabeza viene de la parte de arriba. ¡Pumba! Vamos a llevarnos la última pose porque nos está molestando que caiga tan repentinamente. Entonces lo que hacemos, la movemos pues para allá lejos, que no nos moleste, para que luego veamos que la intercalación va a ser, la vamos a hacer luego después. Nos estamos ocupando de la primera parte, la segunda parte la haremos en la segunda lección. Vemos cómo va cayendo, es bastante interesante ya la caída. Lógicamente no tiene ritmo, tiene demasiado ritmo, es una locura. Hay que trabajarse ahora los intermedios. Con esto vemos que empieza a funcionar el blocking de lo que estamos haciendo. Vamos a ver entonces cómo continuamos y vamos a empezar a poner el ritmo al asunto. Vamos a ver cómo el personaje tiene que caer a una cierta velocidad, con un cierto dinamismo, porque hasta ahora lo que hemos hecho es simplemente darle el movimiento en bloque. Bien, lo primero que tenemos que dejar es un pequeño espacio entre que empieza el movimiento, le damos un par de fotogramas más y ya entra en el movimiento un poquito más despacio. Ahí vemos que también llega y el final tenemos que retrasarlo un poquito. Le damos 2 fotogramas para ver qué tal la recuperación. Abrimos el tiempo y le damos a ver. ¿Veis? Ya cae un poquito más, inicia un poquito más despacio y frena un poquito al final. Eso es lo que estamos pretendiendo. Le acabamos de dar, simplemente dándole 2 fotogramas al principio y 2 fotogramas al final, hemos conseguido un mayor ritmo. Acordaros del efecto látigo que empieza en el hombro, que es el punto de pivote donde va a girar, y después gira la parte del codo, por último la muñeca, y después girarían los dedos. Luego es un movimiento también que hacen cuando vais a animar un pájaro, ese mismo movimiento que hacen las alas de los pájaros. ¿Lo veis? En la punta, ahora el pájaro empezaría a mover el ala hacia arriba, pero nosotros lo que hacemos es tener el cuerpo ahí. Luego vemos cómo los brazos se quedan por ese efecto látigo, aquí caen y llegan a su posición. Lógicamente no pueden llegar a su posición sin más, aquí hay que hacerles un trabajito ahora para que queden de alguna forma
más lógica esa caída. Vamos entonces a preparar el ritmo. Vemos el personaje y la parte central parece que está bien, pero yo creo que requiere un poquito de retención en la parte superior, ¿eh? Todavía cae muy rápido y cae demasiado rápido. Para eso lo que vamos a hacer va a ser colocar en medio de en ese espacio, justamente ahí, vamos a colocarle una nueva clave. Para hacer la clave le damos a la A para seleccionarlo todo, seleccionamos esa clave y con Shift D la copiamos para tener la nueva posición con todas las claves y la movemos muy ligeramente, queremos que haya retención. Se inicia el movimiento un poquito hacia abajo, un poquito hacia adelante, la cabeza, el efecto látigo, la cabeza queda un poquito hacia atrás, la cabeza no se ha movido, la cabeza permanece por inercia. Ese simple movimiento, vemos que las manos también permanecen en su sitio, se empieza a girar la punta que se quiere mantener, ¿eh? Las manos empiezan a iniciar el movimiento, pero todavía están muy fijas y las cerramos un poquito. Recordad que los dedos, por el efecto látigo, lo digo muchas veces, pero es conveniente que lo vayáis aprendiendo entre todas las normas de animación que hay, por efecto látigo, van quedando en su posición, se mantiene. Entonces vemos que el movimiento empieza a ser más lógico. También vemos un poco el movimiento, las manos siguen siendo un elemento que permanece, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora cómo manejamos un poquito el cuerpo. Fijaros que vamos a estirarlo porque así le vamos a dar más continuidad a ese movimiento. Simplemente ese estiramiento, ese pequeño estiramiento que hemos hecho, le da más continuidad al cuerpo. Y una vez que ha llegado, también tenemos que hacer algo con esas manos que vienen con mucha fuerza. Las manos vienen con mucha fuerza y vienen muertas, ¿eh? Vienen sin efecto, vienen sin músculo, con lo cual tienen que hacer el efecto péndulo que parte del hombro. Recordar que hemos dicho este efecto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser esta pose, la copiamos en medio, de tal forma que está ahí aplastado y ahí recupera en esa intercalación, y las manos, lo que vamos a hacer con ellas es que le vamos a potenciar el arco. Queremos que las manos vengan en arco. Acordaros de uno de los principios de animación que son los arcos. Mirad cómo hemos conseguido que las manos continúen con ese arco. Simplemente haciendo esa pequeña intercalación de las manos solamente, solamente hemos seleccionado las manos. Y ahora esa última posición que tenemos ahí, seleccionamos todo y copiamos la última pose y la llevamos 4 fotogramas, 6 yo creo que va a ser, 6 fotogramas. La imagen permanece, el cuerpo permanece, pero luego vamos a hacer las variaciones oportunas. Vemos que tenemos que aplastar un poco más el cuerpo en la última, al final ya. Esto va a ser antes de empezar la segunda parte. El cuerpo se va a derrumbar un poquito más, el cuerpo se va a doblar, la cabeza ha llegado y pesa, el cuello, vamos a intentar que el cuello se mueva un poquito, si lo seleccionamos primero, claro, es conveniente seleccionarlo primero para que se pueda mover. La cabeza llega abajo, vemos cómo es el resultado y el cuerpo se va inclinando. Llega y empieza a caer. Tened en cuenta que es un cuerpo que pesa sobre sí mismo. Luego tenemos que hacer ese movimiento. Vamos a hacer ese rebote de las manos. Las manos, ya os digo que es un péndulo, el famoso péndulo ese que se hace siempre cuando se empiezan las animaciones, pues aquí lo tenéis. Las manos van a pendular, llegan y fijaros en el movimiento.
entran dentro del cuerpo, un poquito, tampoco mucho, no hay que exagerar demasiado la cosa, y en mitad del camino siguen haciendo el arco. Ahí está llegando las manos por efecto de pumba, pumba. Y se nos ha quedado fuera. Luego hay que empezar otra vez a trabajarlas para que queden en su lugar. Seleccionamos todo y volvemos otra vez a copiar la imagen. Le tenemos que dar más tiempo todavía a ese estado. Tener en cuenta que el ritmo lo que ha hecho ha sido un inicio más o menos lento, una caída muy rápida y luego la recuperación muy lenta, porque ahí tiene que empezar el segundo movimiento que va en la siguiente clase. Luego seguimos trabajando las manos, ese movimiento pendular de las manos. Fijaros que lo hemos hecho cada 2 fotogramas, para no podríamos hacerlo cada 3 o cada 1, pero cada 2 fotogramas puede ser para empezar y para trabajar estas cosas bastante interesante. El cuerpo se tumba un poquito más, los brazos también, y vamos a mover estos elementos del esqueleto que son muy interesantes en algunos momentos para darle forma a ese cuerpo. La columna se ha tenido que arquear, para bajar ha estado arqueada en el sentido contrario y ahora para caer tiene que llegar a ese sentido, siempre manejando esos arcos. La columna es muy importante siempre para potenciar los movimientos. Bien, pues ahí tenemos en el intermedio, vemos dónde van las manos, tenemos que hacer ese movimiento. Ahí las manos estarían en equilibrio, digamos, y mirad cómo hemos hecho que las manos pendulen muertas. Entonces inclinamos un poco más el cuerpo, seguimos trabajando todos estos elementos, el cuerpo está cayendo cada vez más. Las manos entran y el cuerpo va cayendo. Bueno, y podemos dejar aquí hasta la segunda clase. Nos vemos en la siguiente clase.